Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos aquí para presentar el extraordinario libro de María Guadalupe Velázquez Guzmán y Felipe Lara Rozano, Estrategias educativas para la convivencia escolar de los adolescentes. Un enfoque de sistemas complejos. Todos ustedes conocen, o la gran mayoría conoce, a la doctora Guadalupe Velázquez Guzmán, doctora en Pedagogía, es investigadora titular de la Universidad Pedagógica Nacional y, bueno, profesora, por supuesto, de esta casa de estudios. Coordina el grupo de complejidad educativa en C3 UNAM en C3, y al doctor Felipe de Jesús Lara Rozano, doctor en Sistemas por la UNAM y coordinador del Grupo de Cibernética y Sistemas Complejos, CECADET, y el Programa de Complejidad Social 3. En la mesa se encuentran la maestra María de Lourdes García Vázquez, profesor del área 5, y el maestro Iván Escalante Herrera, también profesor del área 5. Ya daré algunos datos sobre ellos cuando corresponda el turno. Muchas gracias por su asistencia y esperamos, bueno, pues que transcurra este rato no solamente grato, sino pues que tengamos la oportunidad de dialogar con los autores aquí presentes. Bien, le pediré a la maestra Lourdes que iniciemos con la presentación. Lo leeré así. Para enfrentar los desafíos sociales que hoy se agudizan, se puede asumir una perspectiva reduccionista y lineal. La historia nos ha demostrado que desde estos enfoques se sigue sin avanzar en la comprensión de la complejidad de las interacciones sociales y sus sucesos cambiantes. Sobre todo lo cambiante parece cada vez más incontrolable, ¿no? Sin embargo, los autores del presente libro, doctora María Guadalupe Velázquez Guzmán y doctor Felipe Rozano, se atreven... Lara. Perdón. Felipe Lara Rozano. Sí. Perdón, lo leí mal. Se atreven a desarrollar una propuesta de estrategias para la convivencia escolar de los adolescentes desde un enfoque de sistemas complejos. Atrevimiento, digo yo, porque se implican y responsabilizan desde un saber ético práctico para generar espacios para la libertad que implican a los sujetos desde la elección y la autonomía. Los sistemas complejos, como sabemos, tienen estructuras jerárquicas, evolucionan y se vuelven más y más complejos y, por supuesto, mantienen propiedades emergentes, reconocen la existencia de la incertidumbre, el caos y la armonía. Un análisis transdisciplinario e interdisciplinario como el de la complejidad nos permite favorecer la comprensión de fenómenos de relevante importancia como lo es la convivencia escolar de los adolescentes, atendiendo a la emergencia de las interacciones entre las distintas partes y al reconocimiento del comportamiento dinámico representativo de relaciones no lineales. Ver la complejidad en la vida cotidiana nos obliga a reconocer a cada ser desde su multiplicidad de identidades, sueños, deseos, contradicciones, etc. Lo uno puede ser múltiple. Además, no existe lo uno, sino lo diverso. Las interacciones sociales se producen así, como señalan los autores Velázquez y Lara, desde estructuras jerárquicas, pero también en las contradicciones y armonías. El orden y el desorden se incrementan mutuamente en una sociedad que se ha complejizado. En un salón de clase, en una escuela, como señalan los autores, existe en los adolescentes una jerarquía de estatus referidas fundamentalmente con la necesidad de pertenecer a un colectivo de pares. En la escuela, como establecimiento representativo de la institución educativa, debe tener el propósito de reconstruir el tejido social formando los nuevos ciudadanos. La escuela, tiene el potencial por ser un lugar privilegiado para el proceso educativo.
Desde este reconocimiento, Velázquez y Lara se proponen identificar los procesos educativos que permitirán a la escuela reconstruir los modelos de agresión aprendidos por los estudiantes y los significados sociales fundados en un análisis sistémico de 3 niveles: el nivel social, el grupal y la persona. En la escuela se expresa la complejidad de las relaciones sociales entre ella y los estudiantes, que se deriva de la diversidad y complejidad de los individuos, de la diversidad y fuerza de sus interacciones con el entorno interno del grupo y el número de alumnos. Esta me parece como un elemento fundamental, porque realmente acceder a esta posibilidad de reconocimiento de la diversidad y del ser en el otro realmente es un reto muy importante. Con relación a los adolescentes, es importante reconocer, como se señala en el texto, los poderes organizativos naturales que es necesario orientar con la intervención educativa para su propio desarrollo social. El individuo necesita un marco de referencia en el mundo. Los individuos deben ser guiados hacia objetivos humanistas y no destructivos. Yo creo que ese es el reto que tenemos hoy como educadores, esta orientación hacia este sistema, y que los autores se comprometen a señalar y a analizar. Lo que destacan los autores es que en los colectivos de los adolescentes se pueden encontrar la potencia organizativa, la búsqueda de metas, los valores de reciprocidad, solidaridad y pertenencia. Sin embargo, sin una guía educativa, la escuela puede tomar cualquier forma, reconociendo siempre que la teología del individuo no puede ser fortalecida aisladamente, sino en y con relación a los demás. En el estudio de caso que se incluye en el presente libro, que los invito a leer, se analiza la situación de un evento en el patio escolar en donde surge un saber ético práctico del sistema del alumno que la maestra no valora, lo que demuestra que en este caso la regla se define exclusivamente por las autoridades escolares, es decir, de manera unilateral y autoritaria, como sucede en muchas aulas escolares. A partir del análisis de 3 propuestas de intervención y la definición de las nociones de una propuesta de un modelo sistémico para la intervención educativa, se finaliza con 5 importantes e interesantes propuestas que se orientan a mejorar los valores para cambiar el patrón social agresivo hacia uno cooperativo a nivel de escuela. Considero que la presente propuesta de estrategias educativas para la convivencia escolar de los adolescentes parte de una realidad compleja, social y dinámica, centrada en el surgimiento de pequeños y medianos cambios de autoorganización. Invito a los presentes en este auditorio a leer con avidez y profundidad analítica este bello libro para seguir avanzando en la resolución de problemas emergentes que hoy enfrentamos de manera más crítica, como es la convivencia escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lourdes. Como ustedes saben, la maestra es profesora de esta casa de estudios. Sus líneas de investigación son jóvenes y subjetividad, y tiene aquí 34 años de trabajo, como muchos de los que por aquí se encuentran. Maestra en pedagogía y en teoría psicoanalítica. Ahora pediré al maestro Iván Herrera Escalante que nos haga la presentación de su lectura. Como saben ustedes, el maestro Iván es coordinador del área 5, es maestro en ciencias, y su línea de investigación es inclusión educativa y otra, formación de maestros. Pues desde que pues prácticamente se iniciaron las actividades, y cuando esta universidad estaba organizada por áreas, ¿no? Y el área donde coincidimos fue el área de investigación. Y yo recuerdo que esta experiencia fue muy significativa por lo que representó como un aprendizaje, tomando en cuenta que éramos muy jóvenes, ¿no es cierto? Bastante jóvenes, diría yo. Por eso estamos aquí después de tantos años. Había muchas inquietudes que nos motivaban, pero además teníamos la necesidad de organizar el trabajo de investigación en el área. Era una cuestión fundamental. Es decir,
empezamos un poco sin saber muy bien a dónde ir. Entonces, toda esta parte organizativa fue también de gran enriquecimiento, porque a partir de eso surgieron los primeros proyectos de investigación, nos organizamos en departamentos que abordaban distintas problemáticas, unas más centradas en el ámbito del aprendizaje, de la enseñanza, otras en el ámbito de lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría destacar, digo, sí, teníamos condiciones muy limitadas, ¿no? No sé si tú te acuerdas, Lupita, que por ejemplo, milagrosamente llegó una computadora al área. La única computadora, éramos cerca de 60 personas en el área de investigación y tenemos obviamente que hacer uso de ella porque para todos nosotros era indispensable, ¿no? De acuerdo a nuestros proyectos. Bueno, pues tuvimos que organizar horarios para su uso. Imagínense las condiciones en las que trabajábamos. Y era nuestro gran orgullo, la única computadora en el área de investigación. Entonces, pero esto no obstaculizó nuestro avance, nuestro aprendizaje. Y sobre todo que yo creo que hay una cosa que yo valoro mucho de esta institución, es la libertad para trabajar. Yo creo que es una cuestión que verdaderamente habla de la nobleza de esta institución, porque nunca hubo restricciones de ninguna índole para llevar a cabo nuestro trabajo. Y yo creo que pues todos avanzamos, ¿sí? Y el caso de Guadalupe es notable en ese sentido, porque pues ahora precisamente estamos presentando un libro que es el resultado de un trabajo sistemático, muy disciplinado, que ha venido desarrollando durante muchísimos años en este contexto de la complejidad y además de los sistemas complejos, y sobre todo vinculado a la problemática educativa. Yo recuerdo que pues el organizar nuestras primeras publicaciones, imagínense, por supuesto que todo se hacía a máquina, ¿no? La máquina de escribir. Sin embargo, una de nuestras primeras producciones, o bueno, parte de la producción de investigación, se publicó en los cuadernos de cultura pedagógica, en una serie que se llamaba Investigación Educativa. Ahí está uno de tus trabajos. Sí. Me acuerdo que era ¿qué? La cosmovisión del analfabeto. Y después tuvimos otra colección que se llamó Documentos de Investigación Educativa. Pero si ustedes vieran, resulta como reliquias, ¿no? Porque bueno, estos textos que ahora vemos son verdaderamente prodigiosos en cuanto a su diseño y atractivo. Aquellos eran documentos muy, muy formales, muy serios, ¿no? Así usábamos hojas de papel revolución porque no había muchas hojas de las cuales poder disponer, pero sin embargo reflejaban un estado de la cuestión en términos de la investigación que se llevaba a cabo aquí. Y creo que pues yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos, ¿no? Sí. Y de lo que pudimos producir. Bueno, vamos a entrar un poco al tema ya, en relación al texto. Y yo quisiera agregar una cosa. Lo primero que tengo que reconocer y que yo se lo expresé a los autores es la riqueza conceptual y práctica de este libro, ¿no? Y lo veo en la perspectiva de lo que nos aporta, independientemente de la temática específica que aborda, ¿no? Porque yo creo que nos da elementos para una reflexión y análisis de nuestro propio campo profesional o campo de investigación en el que estamos involucrados. Yo creo que es una cuestión interesante y muy valiosa porque pues son elementos que no se limitan, digamos, al estudio de la problemática de los adolescentes en la escuela secundaria, sino que va muchísimo más allá de eso. Entonces, todos estos elementos conceptuales que tienen que ver con el enfoque de la complejidad, pero sobre todo en su, como ya le decía Lulú, en su posibilidad de entender la lógica de la dinámica que se vive institucionalmente entre los sujetos, pues es un recurso metodológico de la mayor importancia. Yo comentaba con los autores el trabajo de Norberto Bollino, que a mí me parece muy interesante porque, pues obviamente, no puedo evitar hablar de lo que a mí me motiva y tiene que ver con la atención a la diversidad en el contexto escolar, en el contexto educativo. Y precisamente el trabajo de Norberto Bollino en un libro que se llama La diversidad, aprendizaje e integración en contextos escolares, articula el pensamiento complejo precisamente para tratar de entender lo que representa la atención a la diversidad y particularmente lo que concierne a la forma en que concebimos la discapacidad y su atención.
Y en ese sentido, pues nos habla de la importancia de tener una claridad conceptual sobre lo que entendemos por la discapacidad y el proceso de inclusión a la escuela común, que no es un proceso nada sencillo. Considerando factores que ya nos hablan de estos elementos relacionados con la complejidad y que tienen que ver con entender que en relación con los problemas vinculados al aprendizaje, vinculados, pues sí, a las condiciones muy particulares de la persona, entenderlo desde la perspectiva de la pluricausalidad y la multidimensionalidad, nos da elementos mucho más pertinentes para proceder al diseño de estrategias que permitan generar un tipo de convivencia en el aula, ¿sí?, que propicie este proceso de inclusión educativa. Es decir, que incluye, pues por supuesto, la atención a las necesidades educativas de los alumnos, pero que se genera en una dinámica compleja, ¿no?, de múltiples interacciones que van tomando, digamos, un sentido específico en función de lo que ahí se juega y de cómo se promueve, digamos, este proceso de inclusión educativa. Entonces, ese es el reto, ¿no? Y yo creo que estos elementos que maneja el autor, pues me permiten visualizar no similitud, sino cómo esto nos alcanza para entender en otros contextos, en otras problemáticas, lo que es posible impulsar, ¿no? Y sobre todo porque, digamos, en esta idea de la intervención educativa, la única posibilidad está basada fundamentalmente en la forma de intervención interdisciplinaria que es requerida, ¿no? Pues sí, yo creo que esta es una cuestión que yo quería mencionar porque me parece que es un libro que abre una posibilidad de comprensión de esta problemática y nos da elementos para entenderlo, porque muchos de los aspectos se basan en el análisis de situaciones específicas que se viven cotidianamente en las aulas. Yo pues, obviamente no puedo dejar de pensar desde la perspectiva del docente, ¿no? Y precisamente al dar lectura al libro de los autores, pues inmediatamente uno identifica las premisas básicas, ¿no?, que nos ponen en línea para la lectura del texto. Esto es, que ya lo decía la maestra, la convivencia en la escuela está experimentando grandes desafíos, ¿sí?, debido a la complejidad de las interacciones entre una diversidad de alumnos con diferentes condiciones de madurez cultural y biopsicosocial. Y por el otro lado, la otra premisa, es necesario entonces promover proyectos educativos para mejorar la convivencia en las escuelas. Máxime si nos ubicamos en determinados contextos donde la problemática de la violencia es verdaderamente preocupante y alcanza dimensiones que bueno, solamente viviéndolo y experimentándolo uno lo valora, ¿no? Entonces, no es solamente la identificación de esta problemática, sino cómo actuar frente a ella. Desde el enfoque de los sistemas complejos, entonces, los autores analizan los problemas de la convivencia y buscan mejorar el desarrollo social, las actitudes y habilidades de los alumnos mediante la intervención educativa, con el propósito de generar sinergias, considerando esas diferencias socioculturales. En ese sentido, la diferencia es parte de una realidad que hay que tomar en cuenta, pero revalorarla y aprovecharla, digamos, como se verá más adelante. Entonces estamos en un contexto de violencia que adquiere distintas manifestaciones, como lo sabemos, que, como decía anteriormente, también pueden ser extremadamente preocupantes en algunos casos. Las preguntas que hacen los autores son básicas, ¿no? ¿Cómo entender estos comportamientos de juego agresivos entre los compañeros, así como las relaciones de poder expresadas en el juego y las reacciones de la ira en algunos de los estudiantes, y por el otro lado el sentimiento de debilidad en los demás, ¿no? Y la otra pregunta que ellos hacen es ¿qué elementos podemos encontrar en estos procesos para una propuesta de intervención educativa que considere los atributos característicos de este grupo social? En este caso, los adolescentes en el nivel de escuela secundaria. Aunque lo podríamos, sin menor problema, ubicar en el contexto de la educación primaria, ¿no?, y en otros niveles educativos. Esto da la pauta de entender lo que representa precisamente el espacio educativo, el espacio de la institución educativa, ¿no? Efectivamente, yo lo veo desde una perspectiva que, bueno, es lo que yo lo someto a la consideración de los autores, me deja, o lo interpreto desde este punto de vista.
Pensemos en los sujetos alumnos y pensemos por el otro lado en el ámbito institucional. Efectivamente, la institución educativa es una estructura que responde a una forma de organización y de funcionamiento, que tiene una serie de reglas, que implica una forma de disciplina, la disciplina escolar, que hay una autoridad, pero que también tiene otros elementos que forman parte de la función que se desempeña habitualmente en las escuelas, que es precisamente lo relacionado con la acción de la enseñanza y el aprendizaje, expresada precisamente en la idea del desarrollo curricular, ¿no? También existen condiciones de trabajo, ¿no?, que tienen que ver con la organización, con los recursos disponibles, y obviamente las formas de relación que ahí se generan entre sujetos que están reguladas por dichas reglas, pero también por las tradiciones, los rituales en el mundo de la escuela que ha sido constituido históricamente. Es decir, la escuela es la escuela y no podemos verla alejada de estas condiciones. Pero por otro lado veo al sujeto alumno o a los sujetos alumnos. Particularizo, ¿no? Es decir, lo veo en la lógica de la diversidad. Yo lo entiendo en el sentido de lo que representa este encuentro entre las condiciones del sujeto alumno y eso que está instituido, sólidamente instituido, en términos de institución educativa. Es decir, las condiciones de desarrollo individual de los sujetos, en la que intervienen factores de orden, pues, por un lado biológico, genético, pero también sociocultural, y que van determinando, digamos, las condiciones particulares de la persona. Y esto de alguna manera va a confluir en ese encuentro entre el sujeto alumno y la institución educativa. Encuentro en el que se genera una tensión, ¿sí? Y que ese es un aspecto muy importante desde mi punto de vista de identificar, porque precisamente la relación entre los sujetos y lo instituido o la institución educativa y su funcionamiento propicia ese tipo de tensiones que van a tener una repercusión en el comportamiento del sujeto, dependiendo de la complejidad de la atención o de la intensidad de la atención, y en el tipo de necesidades educativas que los propios sujetos van a presentar. Es decir, hay una implicación que de alguna manera va a determinar la experiencia escolar del sujeto. Esta tensión es inevitable, yo lo creo, se vive, lo hemos vivido todos en algún momento. Nuestra relación con la institución puede ser más o menos compleja, más o menos difícil, traumática incluso en algunos casos. Y esto pues se va a proyectar, yo insisto, en mi propia experiencia de aprendizaje, mi experiencia formativa, la forma en que asumo los valores, ¿no? Entonces, pues de esta manera podemos entender lo que representa para ciertos alumnos la experiencia de la escuela en cuanto a la satisfacción de estas necesidades personales. Yo creo que en algunos casos las necesidades pueden ser demasiado complejas, ¿no?, difíciles. Y por lo tanto, digamos, desde la perspectiva de la institución educativa, el dar respuesta a esas necesidades nos ubica en un reto difícil, ¿no? Porque además se expresa precisamente cuando no hay una respuesta institucional a ellas, en un rechazo, en la resistencia al sujeto, en la no pertenencia al grupo, y eso va a traer consecuencias que se van a expresar en sus comportamientos y en su relación con los otros. La violencia de alguna manera está ahí presente y se va a generar inevitablemente. Entonces podemos ir entendiendo, siguiendo la lectura del texto, las inconsistencias y irregularidades que, como parte de esta relación entre el sujeto y la institución escolar, entre el sujeto y los otros, relación con los otros, pues que sí, efectivamente, hay una dimensión subjetiva, ¿no?, de lo que los propios sujetos construyen en relación a esa experiencia, pero que de alguna manera se complementa con la intersubjetividad, que es el producto de las relaciones con los otros, ¿no? Y es ahí donde los autores van digamos, expresando esta manera en que se va integrando esta, digamos, visión de lo individual, pero que se modifica en función de la experiencia compartida con los otros, ¿no?
Y es así como vamos entendiendo que en determinados contextos estos elementos subjetivos, intersubjetivos, son los que de alguna manera propician el tipo de convivencia que se va generando, ¿no? Pues entonces ahí es donde, ya no quiero abundar mucho, los autores entonces abordan el problema de la autoorganización de la que ya se menciona la maestra, y el saber ético práctico, porque es quizás los elementos que permiten la regularización, digamos, de esos comportamientos en la medida en que, digamos, nos permite comprender lo que representa el saber del alumno, lo que ha construido en cuanto a lo que él considera bueno, oportuno, ¿no?, necesario, pero también lo que es bueno, oportuno, necesario, indispensable para la colectividad, ¿no? Y eso me parece que es uno de los puntos clave que nos lleva a la posibilidad de entender la importancia de aprovechar esta circunstancia para la generación de una estrategia de intervención, ¿no?, que valore el potencial precisamente del alumnado en esta lógica, ¿no?, de poder conciliar esos intereses personales y los intereses de los otros. Los autores también analizan una serie de propuestas que se han venido implementando, digamos, pues por parte fundamentalmente de la Secretaría de Educación, y que desde mi punto de vista, sí, siempre para los que estamos involucrados en este ámbito, nos inquieta, ¿no? Sobre todo, yo creo que la interrogante tiene que ver con la pertinencia de esas propuestas, la solidez, la viabilidad, ¿no? Y cómo estas propuestas que tienen que ver con la construcción de una convivencia, ¿no?, o el generar un tipo de convivencia, como lo podemos detectar en las propuestas pues, más actuales relacionadas con la reforma educativa, nos ubican en una necesidad de valorar estos aspectos para saber qué tanto podemos avanzar en ese sentido. Aunque siempre verlo desde una perspectiva mucho más abierta, que trascienda, digamos, las limitaciones que en este sentido pueden estar presentes, sobre todo cuando tienen un carácter prescriptivo, que a mi juicio es lo que en un momento dado puede limitar el potencial de propuestas que no se generan particularmente en el ámbito de la propia institución. Y en este caso, bueno, pues sí, yo creo que esta parte es muy importante como un elemento que metodológicamente, ¿no?, tomando en cuenta lo que los autores nos proponen en cuanto a la valoración de estas propuestas, nos hablan de elementos metodológicos que expresan en 4 grandes objetivos, ¿no? La importancia de desarrollar un modelo de dinámica de sistemas de intervención educativa que comience identificando los actores y variables básicas del sistema, definiendo el problema de convivencia y proponiendo los objetivos a alcanzar, pero yo diría en contextos específicos, ¿no?, porque de otra manera no se podría generalizar, es decir, tiene que ser ahí, así es como yo lo entiendo, en esa escuela particular, en esa institución, porque adquiere formas muy específicas, muy particulares. Por otro lado, identificar la emergencia de comportamientos autoorganizados por parte de los actores involucrados en un ambiente escolar organizado. Estos comportamientos autoorganizados, observados y registrados implicarán ciertos cambios educativos deseables en un lapso específico que parta de una situación A a una situación B. Casualmente en la clase que tuvimos hoy con mis alumnos de la licenciatura en pedagogía, que tiene que ver con la inclusión educativa, veíamos la importancia de ver la perspectiva de introducir ciertos cambios en las actitudes y los comportamientos, en la generación de ciertas condiciones que no pueden verse simplemente desde la perspectiva propositiva, ¿no?, y prescriptiva, por ejemplo, que se impulsa desde la SEP. Tiene que ser algo construido desde ahí, ¿no?, considerando quiénes son esos sujetos y quiénes son esas personas, y sobre todo las posibilidades de avance, porque son diferenciadas, ¿no? Estamos acá y el avance significa poder impulsar ciertas cosas tomando en consideración esas condiciones específicas. El tercer objetivo, identificar las tendencias, las características y el papel de los resultados emergentes en el cambio educativo que deseamos, ¿no?
pues por supuesto, yo creo que es algo que nos involucra en un proceso continuo que no termina nunca, digamos, y que se va, digamos, reconstruyendo o reorientando en función de la propia experiencia y cómo avanza, ¿no? Y por supuesto, evaluar el incremento de la capacidad de aprendizaje, la adaptación y la innovación como resultado de la intervención. Yo creo que todos estamos involucrados en ese afán, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si seguimos, ya no quiero abusar de la palabra. Lo que quiero decir es que efectivamente el estudio de caso, el estudio del caso o el caso de estudio, no sé cómo decirlo, el estudio de caso o el caso de estudio. Bueno, este es un caso específico del patio escolar que también ya se planteaba, pues nos da una idea, ¿no?, de cómo poder tener un referente de este juego entre la posibilidad de construir algo basado en la acción de los sujetos, tomando en cuenta todos estos elementos que he mencionado, y cómo nos da la posibilidad de entrar en una lógica distinta, ¿no?, que promueva otras relaciones. Y pues para finalizar, aunque tengo otras notas, yo creo que sí, hay una parte muy importante que tiene que ver con el modelo sistémico de intervención, considerando los ejes que los autores proponen, ¿no? El ámbito de la organización escolar, la identificación del sistema de relaciones al diagnosticar un problema, la determinación de los objetivos educativos de la intervención, ¿no?, la identificación y análisis del entorno problemático específico y el análisis de los resultados, ¿cómo se llama?, emergentes. Yo creo que al final de cuentas, la sensación que le queda a uno al terminar la lectura es que uno tiene un texto muy propositivo, pero no solamente es muy propositivo, sino que nos da pautas de cómo actuar. Y esto es de un valor muy grande, porque nos lleva a buscar otras opciones, otros recursos, pero con una guía y una pauta metodológica que a mí me parece muy importante. Yo valoro mucho el texto por la posibilidad que tiene de influir en la formación de nuestros estudiantes, tanto de la licenciatura como del posgrado, y sobre todo porque entendemos que pues el ámbito de la educación, la intervención educativa en el ámbito de la educación se da en contextos muy concretos, ¿no? Y esto pues hace posible que nuestra acción como docentes o dependiendo de la función que desempeñemos dentro del ámbito institucional o educativo, nos da recursos, ¿no? Nos permite pensar en la posibilidad de ejercer una acción favorable para introducir los cambios que son necesarios en determinados contextos, sobre todo cuando las problemáticas, como la que abordan los autores, la violencia escolar, resulta indispensable y necesaria de abordar y de responder a ella. Mis felicitaciones y mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de comentar esto, y pues muchísimas gracias. Bien, pues continúo con la presentación. Yo, en primer lugar, quisiera dar lectura al agradecimiento que hacen los autores, que me parece muy importante y muy revelador. Dedicamos este libro a las nuevas generaciones de maestros del siglo XXI, desarrolladores de emergentes prácticas educativas para el mundo vital de la juventud. Los autores piensan justamente a quién dirigir este texto, a quienes están en contacto con los jóvenes, con los adolescentes. Inicio con la lectura de mi texto. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Guadalupe Velázquez Guzmán la gran oportunidad de acercarme a conocerla, porque yo desafortunadamente la veía en la universidad, pero no había tenido la fortuna de conocerla. A pesar de los años de trabajo. A pesar de los años de trabajo. Y agradezco de verdad la fortuna de conocerla a través de este extraordinario texto. El libro Estrategias Educativas para la Convivencia Escolar es resultado de una importante investigación
que realizaron sus autores, la doctora María Guadalupe Velázquez Guzmán y el doctor Felipe de Jesús Lara Rozano. Como pueden ustedes observar, no es el único libro que han publicado. Tenemos en la mesa otros 2 que son parte de los resultados de esta investigación etnográfica que es muy relevante. Es un aporte al conocimiento de un campo de gran relevancia, el que tiene como objeto de estudio la adolescencia y la juventud. ¿Y cómo no va a ser relevante si citamos por lo menos 3 datos de INEGI de 2015 que señalan que 25.7% de la población total que residía en México se encuentra entre 15 y 29 años? Esto representa más de 30 millones. Respecto a los nacimientos, también es revelador que de los registrados entre 2011 y 2013, 3 de cada 10 se dieron entre mujeres de entre 15 y 29 años. Y sobre educación, se señala que la población entre 15 y 19 años que asiste a la escuela es el 62.4%. El resto, 37.3%, no asiste a la escuela. Son datos recuperados de INEGI 2015. La obra que nos ocupa ofrece con mucha claridad, a lo largo del desarrollo de sus 8 capítulos, elementos que permiten la complejidad que permiten la comprensión de una problemática de gran complejidad, la de la convivencia escolar. En el apartado correspondiente es muy revelador el tipo de interacción que, de acuerdo con muchos estudios consultados por los autores, se encuentra entre estudiantes, en donde se aprecia la prevalencia de la violencia verbal, física, psicológica, sexual y mediada por la computadora. El juego con violencia, denominado por los propios sujetos en un estudio, se define como broma o juego. El texto que hoy tenemos en nuestras manos apunta a que son posibles, y cito, procesos educativos que permitirán a la escuela deconstruir los modelos de agresión aprendidos y reconstruir los fundados en un análisis sistémico de 3 niveles: social, grupal y personal. Esto es, tenemos un problema importante que resolver en la escuela, pero también los autores, además de exponerlo, no solamente con el estudio de caso, sino con la literatura revisada, plantean una posibilidad de resolución, plantean la esperanza. La mirada teórica para el abordaje de los procesos complejos no puede ser más que la de las ciencias de la complejidad. Así, la doctora Velázquez Guzmán y el doctor Lara Rozano señalan que este enfoque, aplicado a modelar los sistemas educativos, tiene 2 mecanismos de autoorganización que pueden contribuir a este problema dentro del nivel individual y entre el nivel individual y el nivel del grupo escolar. Por su parte, la cuidadosa revisión de la literatura sobre propuestas de intervención ofrecen al lector interesado en el tema posibilidades importantes de profundizar. Así se identifican las características de las propuestas de Giso, Garay Gordóvil y de Valenzuela, por ejemplo. Los adolescentes, de acuerdo con los autores, establecen relaciones entre pares en las que se encuentran el uso de poder y la violencia, pero también reglas que tienen que ver con identidad, solidaridad, apoyo, pertenencia. Como señalan ellos, a pesar de las diferencias, tienen una fuerte tendencia a construir colectivos donde los adultos quedan fuera. Entre estos adolescentes se encuentran colectivos que reúnen ciertas características para su organización, por las capacidades y fuerza de sus miembros, por su indiferencia, o bien que se distinguen por débiles, rechazados o aislados. En el texto se plantea la identificación de sistemas
¿Cómo se conforman y cuál es su papel? Se responde a la manera en que debería de guiarse a los estudiantes para promover la convivencia, pues no basta con tener reglas y aplicarlas desde lo coercitivo, sino desde la posibilidad que tienen los adolescentes para encontrar coherencia entre dos importantes procesos: el saber individual de la regla por parte de los alumnos y el saber ético práctico y su liga con las formas de reglamentación comunitaria. Les extiendo una invitación a acercarse a esta mirada sobre los adolescentes y sobre la convivencia escolar, y a considerar el modelo conceptual sistémico que ofrecen los autores para lograr la convivencia escolar, el que aborda la organización escolar, el sistema de relaciones, actores, los objetivos en sus distintos niveles, las interacciones y entornos, así como las posibilidades. Este libro de verdad invita a reflexionar sobre lo que sucede dentro del aula, lo que sucede en la institución escolar, y a atender de manera certera con estas propuestas para construir una mejor sociedad con la participación de los propios jóvenes. Muchísimas gracias. Bien, ahora tenemos oportunidad de dialogar con los autores. Yo creo que todos tienen comentarios, preguntas, en fin, que hacer a los autores que están aquí presentes. ¿No podía? Yo tengo una. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque apelo a la experiencia de ustedes, sobre todo en esta idea del potencial de los propios jóvenes para la autoorganización. Y de qué manera esto, digamos, en su experiencia, puede ser considerado uno de los factores fundamentales, que precisamente es a partir de ello que se generan los cambios, ¿no? Porque cuando yo planteaba ustedes planteaban la idea de lo prescriptivo que pueden resultar algunas propuestas, ¿no?, externas, precisamente lo que menos consideran es esta parte de la capacidad autoorganizativa, ¿no?, propositiva de los propios estudiantes. En su experiencia, ¿cómo ustedes han pues reconocido esta forma de intervención, pero sobre todo el comportamiento de los sujetos cuando están en situaciones donde ellos afrontan, digamos, el reto, ¿no?, de tener que resolver un problema? ¿Sí? Sí. ¿Puedo? Bueno, yo creo que es una pregunta realmente muy interesante, pero antes quisiera yo agradecer los comentarios, pues realmente estimulantes, de las personas que me han acompañado en la presentación, de personas, colegas, profesionistas, maestros que también están en todo este tema de investigación y docencia en búsqueda de alternativas y propuestas para nuestros jóvenes. Entonces, mi especial agradecimiento por su presencia aquí y su interés. Por supuesto, también el interés a nuestro público que está aquí acompañándonos y a quien el objetivo sería provocar ciertas inquietudes, leer el documento y reflexionar y hacernos llegar esas reflexiones que realmente a nosotros nos encantaría, de lo que hay ahí, de lo que encuentran, de lo que les sugiere y sobre todo de aquello que puedan llegar a aplicar, ¿no? Efectivamente, no es, como ya se ha mencionado aquí, no es una serie de propuestas que, digamos, vengan de la imaginación y del ideal que también hay en ello, sino realmente es resultado de ir con los adolescentes, de ir a recoger en los momentos de conflicto, en los momentos en donde están ellos en contradicción, ver qué cosa están argumentando en torno a la regla, por una parte.
ir a ver cuidadosamente con los registros, que se lleva un buen tiempo, el ir a ver cómo no todos están en el mismo tenor de peleando, sino unos son mediadores, otros están proponiendo hacer ciertas soluciones, acudir a la autoridad, pero eso no se ve cuando vienen y cuando los maestros ven, ya cállense, miren nada más esto, están haciendo este borlote, no se debe hacer, etcétera, sino recoge mucho más cuidadosamente esos momentos de registro para reflexionar posteriormente en ellos. Ahora, ¿cuáles son las formas de aplicación? Realmente yo agradezco muchísimo, como dijo el maestro Iván, que esta institución nos da la libertad de movernos, de conocer, de buscar explicaciones. Esa es un espacio universitario en donde realmente podemos conocer y recrear y buscar, ¿no? Entonces, como universidad, también mis agradecimientos, porque es ahí donde también me ha dado la oportunidad de estar participando en la maestría, justamente en convivencia, derechos humanos y cultura de paz, en donde ya terminamos la primera generación de alumnos, justamente están 3 estrellitas aquí, en donde ellos realmente pudieron hacer, digamos, estas ideas que están ahí de alguna manera orientaron también el trabajo que tuve con ellos, y ahí están los frutos, porque ellos vivieron el papel de hacer el diagnóstico de la problemática que entre ellos había, por ejemplo, de la discriminación, ¿no?, entre ellos, de la búsqueda de la colaboración entre maestros y alumnos, de cómo los adolescentes pueden participar en la elaboración de sus propias normas e ir aplicándolas y autoaprender de ellos mismos y de sus experiencias. Esto ya se puso en práctica, ¿no? Entonces, estoy realmente muy emocionada. Es un gran estímulo el que además haya yo podido continuar con estas ideas en la maestría en gestión de la convivencia, y sobre todo que ya hayan salido la segunda generación, pero la primera en la maestría, con resultados que los invitamos a consultar, ¿no? Están ya titulándose nuestros alumnos y ya vivieron esa experiencia, hicieron innovaciones, involucraron a los jóvenes, a los adolescentes, incluso hasta a los papás en algunos, y a los maestros en otros, a los propios alumnos. Entonces fue un movimiento de proceso, no acartonado en el sentido de ya se plantearon los problemas y ahora están los objetivos y ahora esto no resulta porque cambiaron las circunstancias. No. Fue una dinámica, una apreciación de procesos que vivieron ellos y nosotros con ellos también, y también las personas que estuvieron colaborando. Entonces, es un movimiento de diversidad participativa. Quienes estuvieron participando, nuestros alumnos y nosotros como orientadores de ese trabajo. Entonces, realmente agradezco muchísimo a la universidad que me ha dado la oportunidad de hacer investigación en esos terrenos, de la comprensión del deber ser de los adolescentes, ahí en donde traen su conflicto con los maestros y entre ellos mismos, de los agresores agredidos y mediadores, y ahora con esta propuesta que efectivamente nosotros podemos encontrar muchos libros y cuando vamos a buscar estrategias, ¿no? Rosario, una investigadora en España, cómo ha publicado, y todo el mundo anda publicando aquí también, uno lo ve en el COMIE, en las publicaciones de los artículos, de los libros, efectivamente, pero ahí hay un toquecito diferente, que es el enfoque de la complejidad. Cómo a partir de las interrelaciones, de la reorganización, de la reorientación de los sentidos, podemos digamos, de los procesos que ahí se van dando, podemos encontrar resultados no precisos, sino creativos, sugerentes de los propios participantes en la participación de la intervención, de los propios participantes en la intervención. Y entonces no buscar resultados precisos, sino ver tendencias, ver por dónde está surgiendo el movimiento de esas interacciones que no se pueden estar calculando con medida, ni estar probando exactamente la hipótesis, sino que va habiendo tendencias que nosotros tenemos que ir colocando ahí hacia dónde va, cómo mejorar la convivencia.
Claro. Por eso es que tampoco se puede hablar de esta convivencia, sino de una convivencia que es posible y deseable en el lugar de estudio. Entonces, muchas gracias nuevamente a la universidad, muchas gracias aquí a mis colegas que nos acompañaron en esta presentación. Muchas gracias también al doctor Lara, que también ha sido una muy especial compañía en mi preparación en los últimos años. Entonces, dejo la palabra a ustedes, a usted, para que exprese algo y me gustaría mucho regresar la palabra a ustedes, pues si acaso quisieran comentar algo. Bueno, ante todo yo quisiera dar mis más calurosas felicitaciones y agradecimientos a la Universidad Pedagógica Nacional, que en su labor formativa de los nuevos maestros para este siglo XXI no se ha quedado estancada en paradigmas del pasado que no han resultado lo efectivo que se esperaba en aquel entonces. Esta gran apertura pues está demostrada primeramente en la enorme libertad académica que da a sus investigadores y cuya muestra pues es el resultado de esta investigación. Y otro factor demostrativo es precisamente en la instauración de esta maestría que fue mencionada por la doctora Velázquez, esta maestría en convivencia, que tiende precisamente a preparar a los futuros maestros en toda la problemática que rodea mejorar la convivencia escolar, que muchas veces pues vemos bastante problemática. Yo quisiera, no me voy a extender mucho en todo esto, pero quisiera hacer énfasis en un concepto que está detrás de todo esto y que es el concepto de que debemos construir dentro de cada escuela, dentro de cada grupo escolar, dentro de cada institución educativa, realmente un sistema adaptativo complejo. ¿Y qué es un sistema adaptativo complejo? Pues un sistema que no es rígido, que no está atenido a objetivos dados por alguien en la jerarquía burocrática, sino que es un sistema que extiende sus antenas al exterior y está captando señales de cómo está la juventud, de cómo están la diversidad psicosocial de los estudiantes que quieren prepararse, cómo está la problemática, a veces autogestiva, a veces de violencia, a veces de una jerarquía entre los compañeros, donde los líderes no siempre son los más positivos, sino aquellos que pueden presumir su poder ante estudiantes que están en todo caso inermes frente a estas manifestaciones de violencia y de poder desatado. Y entonces este sistema adaptativo complejo debe extender sus antenas, debe captar estas diferentes problemáticas y compararlas con una visión deseable, quizá utópica, de lo que debiera ser una verdadera convivencia escolar. Y entonces tomar las determinaciones, comparar lo actual, lo percibido, contra lo deseable, ver la discrepancia que existe, por ejemplo, en estos casos, y atender esas
discrepancias que son muy específicas según el grupo, según la escuela, según la institución, con medidas emergentes que permitan resolver esa problemática y atendiendo a uno de los grandes principios de las ciencias de la complejidad, la autoorganización sería la forma efectiva, en este caso, autoorganización de los estudiantes, darle la voz a los estudiantes. La voz del estudiante, por ejemplo, es un paradigma que ya está siendo aplicado en Inglaterra con mucho éxito, y es autoorganización también en la comunidad de maestros, en la comunidad de la escuela, como una interrelación entre maestros, alumnos y también, ¿por qué no?, padres de familia. Entonces, el organizar estos sistemas adaptativos complejos para cada caso específico, para cada nivel, para cada grupo escolar, pues es un gran reto para todos nuestros nuevos maestros que se están preparando en estas en estas nuevas formas de ver la realidad y de atender las problemáticas educativas que observamos. Entonces, pues me da mucho gusto que contar con este público, ávido de ver nuevos enfoques y de atender problemáticas críticas, utilizando pues los medios científicos del siglo XXI, como sería las ciencias de la complejidad. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes.